revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Vamos a volverlo a leer. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Fíjense, hermano, que cuando yo leí ese versículo es cuando estaba hablándole a usted. No sé si se recuerda que le hablamos de los ojos, se recuerda, miel en los ojos, y hablamos de miel en la boca, ¿verdad? Dios me había llevado a todos los sentidos, pero no me habilitó en ese momento. Dios me cambió el tema aquel domingo que le dije, pero el Señor me habilitó para predicarlo hoy. Es más, lo quería predicar el domingo, pero el tema es para hoy, así que bendecimos al Señor que nos habla. Entonces el tema obviamente se llama la revelación del oído. La revelación del oído. Entonces ya hemos visto lo que es los ojos, la boca, y mire los sentidos, ¿verdad? Y ahora quiero tal vez con usted solo ver 4 puntitos, ¿verdad? De lo que es la revelación del oído. Vamos a orar para que Dios nos hable y obviamente vamos a levantar las peticiones también de oración esta noche. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas cada súplica, cada petición que están anotadas en estos papeles, Señor, delante de tu presencia. Sabemos que tú eres nuestro Dios que nos contesta, Señor, y sabemos que tú eres el que ministra esta casa y esta iglesia. Tuyo es el reino y el poder, y sabemos que la voluntad tuya se hace. Declaramos sanidad en medio de los cuerpos, declaramos bendición en medio de los que no tienen trabajo, y que abras puertas, Señor, a aquellos hermanos que ha habido puertas cerradas. Pedimos que bendigas la palabra esta noche. Háblanos a nuestro corazón y a nuestra vida, y que seamos una tierra fértil y que pueda haber frutos al 100%. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y la iglesia le regala palmas al Señor. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que estuve viendo algunas cosas. Creo que una vez le hablé del oído. Creo que estuvimos hablando alguna vez del oído. Y creo que no lo vamos a hablar ahorita, pero en aquella ocasión que se los enseñé, les puse obviamente esta oreja, ¿verdad? La oreja. Y vimos cómo la oreja es parte del oído, ¿verdad? Creo que esto se le llama membrana, los que son otorrinos, ¿verdad? Y obviamente vimos que la oreja tiene como forma de que se estuviera gestando un embrión. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que la fe viene por el oír, y por ahí empiezan a haber un montón de bendiciones por el oído. Y obviamente, hermano, para ir entrando en materia, quiero leerle otro versículo bíblico, y es el Salmo 78:1. Voy a sentar este tema con bastante Biblia. Dice siempre la Reina Valera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído. Diga conmigo: oído a las palabras de mi boca. Entonces, ¿cómo sería inclinar el oído? Tendría que mover toda la cabeza, ¿sí o no, hermano? Estoy preguntando porque yo sé que hoy es enseñanza, hoy no es una plenaria, hoy no es una prédica, hoy es una enseñanza. ¿Cómo sería inclinar el oído? Que usted se agache, ¿verdad? Baje todo, incline todo su rostro, incline su cabeza, es más, todo su cuerpo. Y fíjese, hermano, que en el libro de Génesis, para lo que anotan, no lo vamos a leer, pero desde el capítulo 24 de Génesis hasta el 27, usted lo puede leer en su casa, narra la historia de Eleazar cuando fue a buscarle novia a Isaac, ¿verdad? Y obviamente ya hemos hablado mucho de esa historia. Lo que me llama la atención es que dice que Rebeca bajó su cántaro y se inclinó. Y hemos visto que Rebeca es figura de la iglesia. Y como estamos hablando de la revelación que hay en el oído, recuerde que también tiene que haber como algo revelador en el oído. Y yo quiero llevarlo a usted esta noche, porque fíjese, hermano, que Eleazar no le impuso nada a Rebeca, sino que como un ruego fue y le dijo: te ruego que me des agua. Y entonces ella inclinó el cántaro.
ella se inclinó. Entonces, el misterio de la rogativa es lo que escucharemos en este tiempo, para que se incline el oído de la iglesia del Señor Jesucristo y que pueda escuchar la voz del amado. No sé si me estoy dando a entender, porque aquella figura que vemos ahí en Génesis es una sombra y figura de lo que vamos a estar viviendo en este tiempo final. Va a venir el Espíritu Santo y va a pedir: te ruego que me des un poco de agua. Y la figura es la iglesia y Eleazar es el Espíritu Santo. Entonces la iglesia dice que tiene que obviamente hacer lo que hizo Rebeca: inclinar su cántaro. Y esa palabra inclinar, yo busqué acá. Fíjese, hermano, que cuando uno inclina, le voy a dar 4 cositas, como estamos en enseñanza. Cuando usted inclina la cabeza, eso es señal de que usted está bajo autoridad. Usted inclina la cabeza, usted le está dando respeto a otra persona. Cuando usted inclina el corazón, pero obviamente tiene que mover todo su cuerpo también para inclinar el corazón, eso significa entrega. Cuando usted inclina el corazón, usted está diciéndole a la persona que se inclina que usted le está entregando el corazón. Pero también es inclinar el rostro. Inclinar el rostro es decirle al Señor: cámbiame. Tal vez sería bonito ir a buscar a la Biblia lo que es inclinar, ¿verdad? Las inclinaciones. Pero también, hermano, lo que me llamó la atención es que cuando usted inclina el oído, eso significa: háblame. Mire qué interesante. Usted inclina el oído, usted está diciendo entonces: háblame, Señor. Y por eso encontramos en la Biblia, hermano, que cuando el Señor quería llamar a Samuel, y le dijo varias veces: Samuel, Samuel. Pero aquel muchacho no entendía, porque todavía no había inclinado su oído. Entonces Elí le dijo: mira, dile cuando vuelvas a escuchar, habla que tu siervo oye. Entonces lo que tenía que hacer Samuel era inclinar el oído. Diga conmigo: inclinar el oído. Pero para inclinar el oído hay que mover todo el cuerpo. Y yo no le puedo ver el oído a nadie. Quiero que me ponga mucha atención en esto. No le puedo ver. Mira a su hermano que tiene a la par. ¿Le puede ver el oído? ¿Qué es lo que le ve? ¿Qué es lo que le ve? Porque voy a terminar el tema con ese versículo, pero no se lo voy a leer ahorita, se lo voy a leer hasta el final. ¿Qué es lo que le ve al hermano? ¿Qué es lo que le ve? La oreja. Entonces voy a tomar el ejemplo de la oreja, porque el Señor hizo ministraciones al oído. Pero para hacer esas ministraciones al oído, entonces el Señor lo que hacía era tomar la oreja en símbolo del sentido del oído. Si el Señor quería hacer un cambio en ungimiento de una persona, lo hacía sobre la cabeza, y eso simbolizaba que le estaba hablando a la autoridad de esa persona. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Y con esa breve introducción, creo yo, ¿verdad?, voy a tratar de entrar. Los que apuntan, está Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta noche usted está escuchando, pero tiene que inclinar su oído. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, entonces voy a ver cómo es que hubo una revelación en el oído. Y lo primero que quiero ver son las orejas horadadas, porque ahí hay una administración al oído por medio de la oreja. Y mire lo que dice Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Entonces mire cómo Dios empieza a ver este tipo de ministraciones para que pueda haber revelación. Recuerda, hermano, que estamos en el año 2017, año de la revelación, y Dios lo que está haciendo es hablando por su palabra, Y creo que empecé yo el año diciéndole que este es un año muy hermoso para los ministerios, para el ministerio magistral o magisterial,
porque el maestro es el que utiliza la palabra. Obviamente el maestro ya tiene revelada la palabra, se la traslada al pueblo de una manera que el pueblo pueda digerirla. Y por eso es el que el maestro convierte el agua en vino. Mire qué hermoso. Pero dice que todo es por el oír. ¿El oír el qué? La palabra. Entonces mire qué hermoso. Mire que me he visto tentado, hermano, me he visto tentado a retomar esos temas de los ministerios. No sé cuántos recibieron los 5 temas. Levanten la mano los que recibieron los 5 temas de los 5 ministerios que estuvimos enseñándolos los martes. Levanten la mano, ¿quién los recibió? ¿Quién los recibió? Dios mío, poquitos. Vamos a tener que retomarlos entonces, hermano. Hablamos del ministerio apostólico, del ministerio profético, del ministerio evangelístico, del pastoral, y hablamos del perdón, del maestro. Y entonces mire, me veo tentado, hermano, volvérselo a enseñar, porque o les pregunto porque ustedes ya son maestros, ¿verdad? ¿O cómo hacemos? Pero me veo tentado, mire, no sé si agarrar un ayuno, hermano, y enseñarlo ahí en un ayuno, no sé. Pero sí creo yo, este año, hermano, 2017 es un año muy importante, donde la unción pentagonal de los ministerios debe de moverse. Y por eso es muy importante tener la oreja horadada. ¿Por qué, hermano? Porque es la primer ministración. Esa ministración es que el siervo, hermano, le pedía al amo que lo dejara quedarse en su casa, en aquella casa en la cual él había vivido por 7 años. Entonces el amo lo que hacía era que lo llevaba a la puerta. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Dice la Biblia que Cristo decía: yo soy el portal, yo soy la puerta. Y le ponía una señal a esa oreja con una lesna. Esa lesna, hermano, mire qué interesante. Esa lesna es que tipificaba que había un cambio de dimensión en la persona, que la persona ya no era un siervo por lucro o porque le interesaba el dinero que le daba su amo, sino que era siervo por amor. Y entonces el estatus de esa persona cambiaba y pasaba de siervo a un hijo. Mire lo que le estoy enseñando de la revelación del oído. Porque lo que hacía el siervo o el amo de casa era ponerle una señal de que ya no era cualquier persona, sino que se convertía en una persona que tenía voz y voto allí en la casa. Mire qué interesante para los que anotan. Proverbio 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero lo que quiero recalcarle ahí, que no dice: oye, siervo mío. Porque mire, hermano, me vi tentado en cambiar el tema y enseñarles de siervo a hijo, pero tal vez lo vamos a desarrollar en otra ocasión. Pero no le dice: oye, siervo mío. Le está diciendo en Proverbios 1:8: oye, hijo mío. Entonces necesitamos la señal en nuestro oído este año de la revelación, porque por el oído vamos a empezar a transmitirle a nuestro espíritu toda la revelación que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo vamos a recibir por el oído. Y la administración que necesitamos es de pasar de siervos a hijos, porque aquí solo habemos hijos de Dios. Amén. Dele esas palmas al Señor, hermano. Amén. Entonces mire qué interesante. Al hijo le dicen que escuche, no al siervo. Muy interesante. Cuando nos hacen ese agujero en la oreja, ese agujero nos lo hacen en la casa. Por eso, mire, hermano, por eso le he dicho a usted: busque un lugar donde congregarse, amén, y quédese ahí, porque ahí va a crecer, porque ahí va a desarrollar. Si usted no se planta en una casa, si no se planta en una iglesia, nunca se va a desarrollar. Por eso necesitamos, mire, ¿cómo le digo? Diga conmigo: aquí no hay ninguno, pastor. No, dígalo fuerte: aquí no hay ninguno, pastor.
Quiere decir que han habido personas que han venido a la iglesia y que no se han horadado, ¿cómo es la cosa? Se me lo engalatraba, pastor. No se han hecho un agujero en la oreja de esa casa y nunca han pasado de siervos a ser hijos. ¿Cómo así, pastor? No hay reconocimiento de paternidad, no hay reconocimiento de pastor. Tan así que le dicen hermano al pastor. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces usted va a encontrar esa persona. Mire, yo por eso hay hermanos que me dicen a mí: uy, pastor, ¿cómo le dices hermano? Hermano, no se preocupe, a él no le han hecho un agujero en la oreja. Esa es la señal. O sea, eso es sencillo. No sé si ahora entendemos mejor esto. Porque al que le hicieron un agujero, ese es hijo, hermano. Ese es hijo, hermano. Hermano, el hijo usted lo regaña. Mire, yo no sé, ustedes conocen a mis hijos, hermano. Y cuando mi hijo medio se me encabrita, hermano, yo enfrente de cualquiera le digo: ¿cómo que te pasa? Te me pones ahorita firme y vas a hacer lo que digo. Y los otros hermanos quedan. Es mi hijo. Y yo sé que lo que yo le dije o lo que yo le diga, él lo va a hacer. Y no se va a ir de la casa, porque es mi hijo. Pero si yo le digo a una persona, y imagínense, porque dice la Biblia que hay que instruir, hay que corregir, y yo corrijo a un hermano: ay, me molesté con el pastor, uy. Entonces, ojo, ese no es hijo. Entonces mire como pastor el tacto que tengo que tener para poder entender si usted es hijo o es siervo. Ay, Dios mío, no sé por qué me metí en este lío, hermano. Mire, acuérdenme, hermanos, de desarrollar ese tema de siervos a hijos, porque tenemos que saber cuando un hermano es siervo y cuando un hermano es hijo. El que es hijo, hermano, ama su casa. El que es hijo, ama su casa. Dígale al hermano que tiene a la par: el que es hijo, ama su casa. Tal vez los hermanos me hacen la campaña con el rema, ¿verdad? El que es hijo, ama su casa. El que es siervo, a los 7 años de cumplirle, hermano, el tiempo, se va. Por eso es que hay hermanos que me dicen: oye, pastor, ¿y qué pasó con aquel que ya no está? Es que era siervo, no era hijo. Ahora entendemos mejor. Era siervo, no era hijo. Entonces mire, voy a adelantar un poquito más. Voy adelante. Número 2. Hay otra administración en la oreja. Recuerde que estamos hablando de lo que se revela, el oído. Ya vimos que el oído primeramente nos revela que si el que esté escuchando la palabra en una casa donde le están enseñando doctrina apostólica y se deja horadar la oreja, es señal de que lo que su oído captó le provocó paternidad. Número 1. Número 2, hay una administración: aceite en la oreja. Dice el Levítico. Quiero que si usted tiene su Biblia, mire, hermano, la Biblia es para rayarla. Es que hay gente, hermano, que es bien criticona, hermano. Mi Biblia, hermano, perdóneme, le voy a enseñar mi Biblia. Esta es mi Biblia. Yo voy a la radio. Cuando me invitan a la radio, yo llevo esto. Me invitan a la televisión, yo llevo esto. Me invitan a predicar a otra iglesia, yo llevo esto. Aquí tengo cerca de 125 Biblias, 125 versiones, comentarios adicionales. Es la Eastword, la que está en internet, no se paga. Y aquí tengo mi Biblia yo. Entonces hay gente que le dice: uy, el pastor ya no usa Biblia. No sé qué la tengo. Ahora yo le preguntaría: Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles usaban Biblia. No estoy diciendo que no traiga Biblia. Pregunto solamente: Pablo, Pedro, Juan usaban Biblia. No había. ¿Dónde estaba la Biblia? ¿Dónde estaba la Biblia? En la sinagoga. Entonces cuando querían ir a leer la Biblia, ¿a dónde iban? A la sinagoga. Imagínese usted, hermano, cargando aquel montón de rollos, hermano. Aquí voy para la iglesia, hermano. Pastor, ¿y por qué pasó la iglesia tan largo? Mira que me cuesta cargar más tiempo los rollos. ¿Qué rollo cargar ese rollo, verdad? Le estoy explicando eso porque hay gente, hermano, que es legalista. Entonces, aclarando eso, vamos a ver, hermano. Levanten los que trajeron su Biblia, hermano. Levanten los que trajeron su Biblia. Levanten las Biblias. Un montón de celulares van a levantar ahora. Vamos, levanten la Biblia, vamos a ver. Sí, todavía hay algunos que los veo ahí que no son tan tecnológicos, ¿verdad? Ojalá que en el celular tengan la Biblia, no estén chateando, ¿verdad, hermanos? Bueno,
Entonces mire, Levíticos 14:17. Por eso le digo, lo que le estaba diciendo es, si tiene Biblia, ráyelo ahí. Ráyelo. Si es electrónico, también lo puede rayar. Ráyelo. Quiero que lo tenga ahí. Mire lo que dice Levítico 14:17. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, oiga lo que dice, de lo que queda, pondrá el sacerdote sobre el óvulo. El óvulo es esta, ¿verdad? Donde se ponen los aritos las mujeres. Las mujeres. Sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica. Sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Ahora, quiero que note algo. Ya le he hablado yo, ¿qué significa ese aceite en el oído, en la oreja? ¿Qué significa? Santificación. En lo que escucha. ¿Qué significa, hermano? En la mano, en el dedo. Significa en las obras. Santo en lo que hace. Amén. ¿Y qué significa en el dedo pulgar del pie? Santo en su testimonio. Pero lo que me llama la atención ahí es que le dice, le vas a poner de lo que quede en el oído primero. Primero es en el oído. Primero es que sea santo en lo que oye, hermano. Yo no sé si usted tiene adiestrado su oído a lo que escucha. Pero usted sabe cuando alguien le está hablando con un tono de burla. Si lo distinguimos con el oído. El sarcasmo, no sé si ya lo sabemos distinguir, ¿sí? Por el oído. Es más, cuando usted escucha a un predicador, usted lo discierne por el oído. Usted dice, este pastor sí estudió. Este pastor me está echando en gallina. Mire, ahorita venía con mis hijos, ahorita veníamos para la iglesia y traía puesto un programa, hermano, un tipo ahí predicando. Hermano, pero le escuchamos ahí 10 minutos y hasta lo cambiaron mis hijos en la radio, hermano. No está hablando nada. Porque mire, hermano, cuando usted ya tiene adiestrado el oído, ay, hermano, agárrese, hermano. Usted va a tener una gran bendición. Entonces notemos ahora que viene la unción sobre la oreja, sobre el oído. Y una vez que nuestro oído ha sido restaurado, entonces necesitamos escuchar con unción. No que va a poner el oído para el chisme. Oí, ya le dije yo, ¿verdad? El pastor, hasta ponen un vaso en la puerta del pastor. ¿Con quién está hablando el pastor? No, ese hermano no tiene aceite en el oído. Esa hermana no tiene aceite en el oído. Necesitamos la purificación. El aceite simboliza consagración primeramente. O sea que tenemos que consagrar el oído. Significa alegría según el Salmo 45:7. Significa alegría. El aceite también simboliza prosperidad. ¿Y sabe qué más? El aceite simboliza abundancia. Y por eso también el año pasado hicimos ministraciones con aceite. Quiere decir que cuando hay unción en tu oído, vas a tener abundancia de palabra. Mire, quiero que vaya conmigo. Vamos a leerlo. Salmo 45:7. Sí, ahí lo traje. Mire lo que dice. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a quienes, más que a los otros cristianos, más que a las otras iglesias. Y no es, hermano, que estoy diciendo 1, 2, 3, como Ebenezer no hay 3, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero la Biblia está haciendo énfasis en una novia que se consagra y hay otras que no se consagran. Hay una parábola en la Biblia que habla de las 10 vírgenes, ¿se recuerda? Pero esas 10 vírgenes no se casan, porque cuando oyeron dijeron, ahí viene el esposo. Entonces ya se les había adelantado una. Esa se había casado. Y ojalá que esté aquí esa novia. Ojalá que esté aquí esa novia. Dele palmas al Señor, hermano. A su nombre. A su nombre. Ahora mire.
La falta de aceite, según la Biblia, tipifica pobreza. La falta de aceite tipifica escasez. ¿Por qué, hermano? Cuando fue enviado el profeta donde aquella viuda, no tenía. ¿El qué no tenía? Aceite. ¿Y qué le dijo el profeta? Consigue vasijas, porque el Señor te va a empezar a dar aceite. Consigue vasijas prestadas. Y mira, hermano, cuando el profeta le dijo, pásame otra vasija, no, ya no hay. Dice que cesó. Quiere decir que cuando ya no hay disposición, va a cesar la unción. Entonces necesitamos la administración. Por eso es, hermano, mire, por eso me llamó la atención esto. Se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes, para, obviamente, era el simbolismo de que el Espíritu Santo venía, hermano, y que podía desempeñar un oficio. Y por eso necesitamos oídos ungidos. Dígale al hermano que tiene la par, necesitas ungimiento en el oído. Necesitamos ungimiento en los dos. Es que mi abuelita decía, a este como que le entró por este lado y le salió por este otro, ¿verdad? Y hasta en los pichinguitos sale, ¿verdad, hermano? Que está aquel gato que sigue al ratón, ¿verdad? Y se mete el trapo por aquí, le sale por acá, hermano, y se limpia los oídos, ¿verdad? Qué tremendo. Pero no es así, usted sabe que no es así. Pero, hermano, pareciera, porque hay gente que hermano, cuánta palabra se ha predicado de un púlpito, cuánta palabra hemos predicado nosotros aquí en la iglesia, hermano. Estamos hablando de que en 3 años llevamos cerca de 600 temas predicados. Tanta palabra que en 3 años. Y todavía yo veo, hermano, que hay algunos que como que no pegan ni una, hermano, en 3 años. Entonces necesitamos, hermano, en realidad, primeramente, muy importante, porque la palabra está entrando por el oído. Entonces necesito consagración en el oído. Necesito consagrar el oído. Ok. Como le dije yo, son 4 puntitos nada más. Número 3. Mire qué más había. Lucas 22:50. Vámonos al Nuevo Testamento. Siempre la Reina Valera. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces yo le puse la sangre en la oreja. El punto es que en este tiempo, hermano, está sucediendo lo mismo. Hay mucha gente que le han cortado la oreja. ¿Quién le cortó la oreja a este hombre? Si no estoy mal, se llamaba Malco. Ayúdeme usted. Juan Malco creo que se llamaba, ¿verdad? Así es. Algunas Biblias dice el nombre. ¿Quién le cortó la oreja? ¿Quién era Pedro? Apóstol, predicador de la palabra. Es más, el Señor le dijo a Pedro: te voy a hacer pescador de hombres. Entonces mire este punto que importante. Quiere decir que hay ministros que desde un púlpito le están cortando la oreja al pueblo. Qué terrible está esto, hermano. Debemos de tener cuidado con lo que enseñamos en un púlpito. Cuando los discipuladores, digan amén los discipuladores, hermano. Amén. Lo que estamos predicando en las casas. Que no estemos dañando el oído de la gente. Tiene que, hermano, mire, qué cuidado. Ya hablamos, número 1 dijimos, ¿qué es lo que tiene que haber en el oído? Dijimos. Se le olvidó. Perdón, tiene que haber un agujero. Horadarlo en la puerta. Primero, cambiar de siervo a hijo. Amén. Ok, después dijimos aceite. Pero mire qué terrible, ahora hay sangre. Dice que le tocó la oreja y lo sanó.
Hermano, mire qué ejemplo el que nos da el Señor aquí, hermano. El Señor le dice a Pedro: guarda tu espada. Y le dice en Mateo 26:52, en otro evangelio, la misma historia, le dice: el que a hierro mata, a hierro morirá. Guarda la espada, Pedro. Hermano, mire, hermano, que Dios me libre, que Dios me libre. Y yo quiero que usted me ayude a orar por eso. Pero yo nunca quiero, hermano, predicar del púlpito el mensaje teledirigido a una persona. Yo quiero subirme a este púlpito con libertad de poder hablar un tema y que usted no va a decir: uy, solo le dijo eso al pastor y el pastor ya me está dando duro desde el púlpito. Ojo con eso, porque puede hacer sangre en la oreja. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Usted tiene que orar por mí. ¿Cuántos van a orar por mí, hermano? Ay, qué poquitos, hermano. ¿Cuántos van a orar por mí, hermano? Hermano, perdóneme, pero ¿pasa o no pasa? Yo estuve en una iglesia allá por Neptuno y le dije al pastor una vez: fíjese que el Señor me habló y el Señor me dijo tal y tal y tal cosa. Y hermano, hasta el día de hoy, 15 años después, se cumplió esa palabra. Pero cuando yo se la conté, hermano, con aquella alegría que Dios me había hablado, y entonces el pastor me dijo: está bueno, está bueno. Y mi esposa estaba en la iglesia ese día. Yo me quedé trabajando hasta tarde. Yo no pude ir a la iglesia. Y el pastor desde el púlpito dijo: es que aquí vino uno a decirme que el Señor le había hablado. Y ese fulano es Gustavo Padilla. Del púlpito, hermano. Y ese no fue Dios que le habló, ese fue el diablo. Del púlpito, hermano. ¿No será? Perdón, lo estoy contando con libertad porque es a mí que me pasó, no es a usted que le ha pasado. Por eso diga conmigo: no hay ninguno aquí, pastor. Y que Dios me libre de usar el púlpito para ponerle yo un mensaje teledirigido a usted, hermano. Porque ¿sabe qué me pasó a mí ese día? Como Pedro, hermano. Me cortaron la oreja. ¿Y sabe a quién tuve que ir? ¿A quién tuve que ir? A Jesús para que tomara la oreja, hermano. Y por eso me las puso bien grandotas, hermano. Y me las pegó de nuevo. Hermano, que no te dañen el oído, hermano. El diablo quiere quitar la revelación para que tú no escuches. El diablo quiere poner sangre en tu oreja para que tu oído pierda la unción y no recibas la unción. Pero esta noche lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que nuestros oídos están llenos de la unción del Espíritu Santo para oír su palabra y que su palabra sea revelada. Dale palmas fuerte al Señor, hermano. Hermano, perdone, por eso le dije yo: ore por mí, para que yo no pueda predicar. Mi hermano, mire, yo por eso a veces no me gusta darme cuenta de muchas cosas, porque de repente hay gente que antes del culto me dice: pastor, quiero hablar con usted. No, ahorita no, porque voy a predicar. Después va a decir que por lo que me dijo estoy predicando. Quiero que lea conmigo Éxodo 29:20. Siempre en la sangre, en la oreja. Mire lo que pasó acá. Matarás el carnero y tomarás de su sangre. Diga conmigo: sangre. Y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás sangre sobre el altar alrededor. Por eso le dije, hubo un versículo que le dije atrás que subrayara. ¿Qué versículo era? Estamos en Éxodo. ¿Se recuerda? ¿Qué versículo atrás le dije que subrayara? ¿De qué estaba hablando ahí? ¿De lo mismo que estamos hablando acá? ¿De lo mismo? Le voy a ayudar. Estaba hablando de que había que ponerle aceite. Diga conmigo: aceite. En el lóbulo de la oreja, en el dedo derecho y de la mano, del pulgar y el pulgar del pie. Aceite. Amén.
Pero ahora le dice que agarre el carnero y de la sangre del carnero ponga sangre en el óvulo. Entonces permítame, estoy viendo que el Señor está enviando rociamientos al oído, aceite y sangre. Después de, ya dijimos, de pasar de siervo a hijo. Entonces necesitamos la administración del aceite para que haya ungimiento y que nuestro oído esté santificado. Amén. Pero también necesitamos sangre para que nuestro oído sea restaurado y que podamos escuchar la sana doctrina. Mire, hermano, se lo voy a decir en el nombre de Jesús. Hay gente que usted le está hablando la palabra y no le entra. ¿Por qué? Porque tienen sangre. Les mutilaron el oído. Hermano, no sé si se puede tocar la oreja. Ustedes, todos tenemos orejas aquí, ¿verdad? Tóquese la oreja, hermano. ¿Qué pasaría si usted se arranca esa oreja? ¿Podría escuchar? ¿Cómo escucharía? Como decía Capulina, va, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, decía, ¿verdad? Que el pescado no tiene orejas. Pero le quedaría el hoyo y le quedaría expuesto el oído, porque esto es como el receptor que capta todas las frecuencias. Y mire, hermano, usted tiene hasta un caminito por aquí para que esas frecuencias vayan entrando y puedan llegar al oído. ¿Se imagina si no tuviéramos orejas? Le voy a contar, eso es en lo carnal, eso es en lo del cuerpo. Pero en el espíritu hay mucha gente que le cortaron las orejas. Y por eso, hermano, usted, y siendo cristianos, usted le dice: mira, te estoy enseñando lo que dice la Biblia. Ese le mutilaron la oreja. Tiene oídos, pero no puede escuchar. Por eso dice la Biblia, y mire, usted lo puede buscar, y yo lo quería predicar ahorita, pero no me iba a dar tiempo. Pero dice: oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y lo va a encontrar usted en la Biblia. Le habla a las 7 iglesias, y a las 7 iglesias 7 veces dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. No solamente es oír en la carne, sino que mi alma. Por eso, mire, hermano, necesitamos ese ungimiento. La sangre del cordero. ¿Quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Entonces necesitamos la sangre de ese cordero, porque va a permitir que nuestros sentidos del oído sean restaurados, para que podamos escuchar sana doctrina. En aquel tiempo, dice la profecía, tendrán comezón de oír y se amontonarán, pero la iglesia ya no va a estar. Yo le he dicho, hermano, que mi corazón anhela ver en Tegucigalpa ese avivamiento. La iglesia haciendo fila para entrar al culto, para escuchar sana doctrina, no para un concierto, porque para un concierto sí hay fila, hermano. Perdón, para un concierto sí hay fila, pero para un culto, aló, y un concierto se paga y el culto no se paga. Bueno, aquí no se paga, porque ahora hasta eso, hermano. Usted va a un concierto cristiano y lo que menos va a oír es palabra. Es más, ni las canciones cristianas llevan la palabra alabanza, la palabra adoración, Dios, Señor, Jesús. Esas palabras las eliminaron. Entonces se convirtieron, ya no son salmistas, son artistas.
Entonces mire qué peligro. Les horadaron, hermano. Pero esto no solamente le hicieron, les cortaron la oreja, les mutilaron el oído. No pueden oír buena palabra, necesitan la sangre del Cordero. El único que puede restaurar se llama Jesucristo. Es el único, hermano. No hay otro que pueda restaurar el oído, solamente Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire, voy a ir como aterrizando. Número 4. Este es bien feo, hermano. Hay idolatría en el oído. Vámonos a Génesis capítulo 35, versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Entonces empecé diciéndole que nuestro oído debe de inclinarse. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan, verdad? Empecé diciéndole que nuestro oído tiene que inclinarse. Pero el oído de estos se inclinó a la idolatría, se inclinó a lo malo. Y el Señor dijo, hermano, el Señor dijo: no podéis amar a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Si nosotros, mire, yo no estoy diciendo que es prohibido que las mujeres usen aritos, no. Lo que estoy diciendo es la idolatría. ¿Por qué? Porque estoy tocando ese punto. Porque aquí dice que le dieron a Jacob, oiga, dice, los dioses ajenos. Dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Quiere decir que lo que andaban colgado en sus orejas eran anatemas, porque eran alusivos a los dioses que ellos adoraban. Hermanas, no le estoy diciendo que no usen arito, pero tienen que tener cuidado con el tipo de prendas que pongan en sus orejas. Digan amén. Cuanto más un hombre, porque perdone, pero aquí hay predicadores en Tegucigalpa con aritos en las orejas. ¿Perdón? ¿Sí o no? Alguien me dice amén, aunque sea, porque o solo yo lo he visto. Y hay unos que hasta en la nariz, hermano, se ponen. Terrible. Mire lo que Jacob está haciendo acá, porque tenemos que cuidar nuestro oído, hermano. Tenemos que cuidarlo. Eso puede impedir que la palabra de Dios entre. La oreja es el canal que conduce las frecuencias hacia el oído. Hermano, esas cosas no van a dejar que nuestra vida alcance la bendición que Dios ha determinado. La bendición que Dios da no añade tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir sentándome con este versículo. Quiero que vaya a Marcos 7:32. Vamos a leer varios versículos acá. Mire lo que dice. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en los oídos. ¿A dónde lo metió? Hermano, la administración es ¿a dónde? Para que nos revelen al oído qué es lo que tiene que haber. Administración en la oreja. Entonces el Señor le metió los dedos. Así dice, perdone que metió, ¿verdad? Pero ahí dice metió. Metió los dedos en las orejas de él. Y mire lo que hizo. Y escupiéndolo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata. Ahí no hay acento. Dice efata o efatá. Es decir, sea abierto. Al momento, eso es milagro. Eso es milagro. Al momento fueron abiertos. ¿El qué?
Pero ¿qué ministró el Señor? ¿Qué ministró el Señor, hermano? Perdón, ayúdeme, estamos en enseñanza. ¿Qué ministró primero el Señor? Ministró la oreja. Al ministrar la oreja, se abrió el oído. Por eso por eso no se lo quise leer primero. El Señor te tiene que ministrar la oreja. Dígale al hermano que tiene la palabra, el Señor te tiene que ministrar la oreja. El Señor tiene que tocar tu oreja para que tu oído sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Mire, la mayoría de los que son tartamudos es porque no pueden oír bien. La mayoría de los que son mudos es porque no pueden oír bien. Entonces un espíritu puede ser, ¿verdad? Dijimos la vez pasada. O puede ser algo natural, amén. Pero mire qué interesante. Necesitamos que el Señor ministre nuestras orejas. Y necesitamos que Dios gima. Dice que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Porque a veces nosotros no pedimos como conviene, pero el Espíritu sí sabe. Y nosotros pidiendo, ¿qué, hermano? ¿Qué? No sé qué estamos pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué no le pedimos al Señor, dame revelación a mi oído? Que se abra, que sea abierto. En este año en la revelación no solamente se van a abrir nuestros ojos, no solamente va a ser nuestra boca también llena de miel. Necesitamos que nuestro oído sea revelado. Por eso, hermano, mire, voy a leerle nuevamente el primer versículo que estábamos leyendo en Job 33:16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Revela al oído. ¿Cómo lo revela? Ministrando la oreja. Ay, hermano, mire qué hermoso eso. Necesitamos que venga Jesús, el Señor. No Jesús el Maestro. Necesitamos a Jesús el Señor para que ministre nuestro oído. Dale palmas al Rey, hermano. Dale palmas al Señor. Mire, hermano. Mire, hermano. ¿Cuántos se recuerdan de la Santa Cena? La última Santa Cena que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Jesús está en la mesa y dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Así dijo. ¿Sí dijo? ¿Escucharon todos? Todos los discípulos entonces empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cuando le tocó a Judas, ¿cómo le dijo? ¿Seré yo, Maestro? Hay muchos puntos ahí, pero lo que le quiero ministrar hoy por el tema, Judas no tenía revelación en el oído. Hermano, si usted está escuchando que están diciendo, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, por inercia se hubiera ido Judas, hermano. Seré yo, Señor. Pero no tenía aceite, no tenía sangre, no tenía horadara su oreja, sino que tenía ídolos. Ni por inercia se fue. Entonces le digo, ¿seré yo, Maestro? Hermano, perdón, hermano. Qué terrible es tener, mire, qué terrible tener sordera espiritual. Que uno está oyendo palabra, pero en realidad la palabra no puede entrar, se cae. La palabra dice entrar, pero pum, se cae. Si dice la Biblia que el oír es por la palabra. La fe es por el oír el qué, la palabra. Hermano, mire qué importante estoy. Perdone, mire, yo iba a preparar 7 puntos, pero digo yo, con esto es suficiente, porque hay muchos pasajes que me hablan del oído. Y quiero solamente, mire, solamente hay un versículo más que quiero leerle, pero antes de que le lea ese versículo, los de alabanza suben, por favor, quiero terminar. Y lo que quiero es ministrar. Espérenme, antes de eso. Una persona se despierta. ¿Cómo? ¿Cómo se despierta una persona?
Perdón, ¿cómo se despierta una persona? Hermano, perdón, no me va a dejar mentir usted. Si usted está bien dormido y de repente oye, ¿qué va a pasar? Se va a despertar. O está bien dormido y de repente pa, 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 pa. ¿Qué va a pasar? Por el oído. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pone usted para despertarse en la mañana? ¿O se levanta por inercia? Ah, hermano, 5 minutos más de usted en la mañana, ¿sí o no? Para despertar una persona hay que despertarle el oído. Por eso si una persona no quiere venir a oír una palabra de Dios, esa persona está dormida. Esa persona está dormida. Necesitamos, hermano, que el Señor dé revelación a nuestro oído, hermano. Dios nos despierta la vida espiritual por medio de su palabra. Mire, le voy a regalar un consejo que vale 10,000 lempiras. Cuando lea la Biblia, no la lea con la mente, pronúnciela, para que sus oídos oigan la palabra. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo hallado desmayado. Creo que es del Salmo 24. Va pues el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Su oído necesita oír la palabra. ¿Por qué cree que la gente se duerme leyendo la Biblia? ¿Por qué se duerme la gente leyendo la Biblia? Si más bien tiene que despertar el oído. Para que no se duerma, pronuncie la palabra. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu santo nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Salmo 143. Su oído está atento. Hermano, despertemos el espíritu, despertemos el oído, pronunciemos la palabra. Usted anda desajustado tal vez en su día a día, en su trabajo, qué sé yo, hermano, y usted anda, agarre su celular. Ya le dije, instale la Biblia gratis, hermano, sin tener internet, y usted busca el pasaje y empieza a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios. Hermano, y usted, mire, hermano, la gente le va a decir, y ese está loco, ¿verdad? ¿Qué me importa que me digan, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Pero usted se va a ministrar solo. Con escuchar la palabra a su oído va a ser alimentado su espíritu. Mire, hermano, vale 10,000 lempiras ese consejo que le acabo de dar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Hermano, qué lindo es oír la palabra, hermano. Qué lindo. Mire, yo cuando tengo tiempo hago esto. Cuando no tengo tiempo no lo hago. Hoy tuve tiempo. Pero las 4 cositas que le hablé, empecé con Job 33:16. Entonces revela, diga conmigo, revela el oído de los hombres. Primero como que quita una tela del oído y después señala el consejo. Si alguien no lo está escuchando, no le puede dar un consejo. Primero tiene que haber revelación en el oído. Por eso es que usted a veces agarra a su hijo y le dice, ¿cuántas veces te lo he dicho, muchacho, y no entendés?
Entonces usted le va a decir hoy: primero necesita revelación. Necesitamos la administración a la oreja. Y mire, hablé de que hay orejas horadadas, hay una administración de aceite en la oreja, hay sangre en la oreja, idolatría que tiene que ser arrancada. Y el último versículo que leí, ¿verdad? Marcos 7:33: y tomándole aparte de la gente, Jesús metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, sea abierto, sea abierto. Esta noche vamos a hacer esa declaración: sé abierto. Y le tengo de regalo un último versículo, Job 36:15. Al pobre librará ¿de qué? Mire lo que dice el versículo: al pobre librará de la pobreza. Por eso es que en la iglesia, hermano, si viene un pobre, no va a durar mucho pobre. ¿Cuántos dicen, hermano, por un amén? Si viene un pobre a la iglesia, no dura mucho, hermano, porque la Biblia dice: al pobre lo va a librar de su pobreza. Y mire cómo dice: y en la aflicción le va a enviar del buen samaritano. ¿Cómo dice? En la aflicción. Hermano, perdonen, pero la Biblia no se equivoca. ¿Qué es lo que necesitamos despertar? El oído. Ahora, si usted me viene a preguntar: pastor, ¿qué será que mis finanzas van mal? ¿Qué le voy a decir yo por el tema de hoy? Necesita revelación en su oído, hermano. Despierte su oído y va a salir de la pobreza. Despierte el oído y va a salir de la miseria. Por ahí cuentan, hermano, la historia. No sé si es Mozart, que era sordo, así es. Sí, y dicen que no, él no escuchaba. Beethoven es, ¿verdad? Beethoven es. No escuchaba las notas, pero escribió, hermano, la sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Dice que con el corazón, él inclinaba el corazón al piano, y con la vibración de las cuerdas, él componía. Mire qué interesante, hermano. Mire qué interesante. Quiere decir que él oía, tal vez no en la carne, pero su alma oía. No sé si su espíritu oía, pero si escribió algo es porque oía con el alma. Ahora, lo que me quiero enfrascar y lo que me quiero encerrar yo es en que Dios, hermano, te va a revelar al oído lo que quiere hacer contigo. Si tu oído no tiene revelación este año, de la revelación para nada sirvió el año. Tenemos que decirle al Señor: así como me has abierto los ojos, así como has puesto miel en mi boca, ahora necesito la ministración en mi oreja para que sea abierto mi oído. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas al Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y paz
pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Y pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Le voy a invitar a venirse al frente esta noche, pero va a venir a inclinar su oído.